Muy buenos días, mi nombre es Axel Miranda y sean bienvenidos a un nuevo webinar que tenemos preparado para este día. Para aquellos que no me conocen, soy el coordinador de los estudios teológicos de la Universidad Filadelfia de México. Nosotros nos encontramos en Jalapa, Veracruz. Tenemos ya, el siguiente año vamos por los 32 años. Brindamos distintos tipos de servicios educativos de nivel superior, pero en mi caso, bueno, pues tiene que ver en el área de la teología, donde podemos encontrar algunos programas, como lo es la licenciatura en teología bíblica, la cual cuenta con registro de validez oficial de estudios ante la SEP. Esto quiere decir que una vez que estudies con nosotros, puedes obtener una cédula profesional y un título como cualquier otra licenciatura que nosotros conocemos. Es de 3 años, es en línea. Iniciamos ahorita en marzo 2025. Tenemos algunas promociones que van cambiando dependiendo del mes. Entonces, si están interesados, hermanos, pues con gusto pueden ponerse en contacto con nosotros. Me parece que mi compañera Adriana ya se habrá comunicado con ustedes por WhatsApp. Y también para aquellos que tal vez no estén tan interesados en una licenciatura, ofrecemos distintos tipos de diplomados, los cuales incluyen teología sistemática básica. Realmente el nombre se lo tuvimos que poner así casi que por fuerza porque no encontrábamos otra manera de bautizarlo, pero habla sobre teología trinitaria, bibliología, prolegómenos. En teología sistemática intermedia se abarca lo que es amartiología, angelología, soteriología, eclesiología y antropología. Idiomas bíblicos, pero bueno, aquí yo creo, me gustaría hacer un paréntesis y decir, el hermano tiene, para los que ya lo conocen, tiene el Centro de Estudios Teológicos en Maná. Tiene también diplomado en idiomas bíblicos, así que también es una muy buena opción entrar con el hermano Cristian. Tenemos también un diplomado en filosofía cristiana y otro en estudios apocalípticos. Se darán cuenta que cada uno de ellos inicia en distintos momentos del siguiente año. Sé que todavía falta un poco de tiempo, pero los cupos tanto se van acabando como las promociones. Entonces, este fue mi pequeño espacio publicitario. Ahora a lo que nos compete a todos y la razón por la cual hemos decidido venir a este webinar. Yo estoy muy interesado, creo que antes que todos, en esta parte sobre el conocer un poco más de la Biblia. Y este tema lo hemos nombrado: ¿qué Biblia es para ti? Una guía para tu etapa cristiana. Si es la primera vez que nos acompañas a este tipo de dinámicas, quiero que sepas que normalmente tenemos el micrófono desactivado para que no haya interrupciones, para que nuestro ponente pueda aprovechar muy bien su tiempo. Tenemos de 30 a 40 minutos en este caso, con el hermano Cristian Gómez. Posteriormente tendremos un espacio de 10 a 20 minutos de preguntas y respuestas. Normalmente comienzo con las preguntas que nos dejaron en su formulario y para aquellos que están aquí, pueden hacer también sus preguntas. Sobre nuestro buen hermano Cristian Gómez, pues él es presidente y fundador de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, el cual se encuentra en Ciudad de México. También es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es licenciado en Teología por el Instituto Teológico de Investigación. Hice un poquito de recabación de datos junto con mi compañera Adriana sobre Maná y me sorprende, hermano, que tengan aproximadamente 1600 Biblias, ¿es correcto? Pues ahora son un poco más, pero sí, sí, muchas Son gracias. más, son todavía más. E incluso ustedes cuentan con algunos documentos que incluso están vetados. Me imagino que por la institución católica romana, ¿o no? Bueno, en su momento sí, algunas Biblias de las épocas en que la Biblia estaba prohibida en lenguas del pueblo, eh, y libros así interesantes como puede ser el índice de los libros prohibidos por la propia iglesia. Y pues algunas de esas Biblias que les comento, pues en su momento pertenecieron a personas o grupos que se reunían en secreto, que en ese momento eran perseguidos. Entonces, digamos, son Biblias con mucha historia. Incluso no dudamos que algún poseedor pues haya sufrido el martirio.
Pues con esto vamos a dar inicio, hermano. Vamos a orar para que entonces tengamos un buen momento con el Señor y con usted. Amado Señor, nos presentamos delante de ti para darte las gracias por esta oportunidad que nos das de conversar con el hermano Cristian Gómez. Te pido que guardes su corazón, sus labios en todo momento. Permite que a través de él podamos ser ilustrados en el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos también a determinar qué edición, qué versión de tu escritura sería la adecuada para nuestro desarrollo actualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, pues existen muchas Biblias, muchas versiones. Tenemos la Reina Valera 1960, la Reina Valera revisada, la traducción viviente, la nueva versión internacional, la traducción del lenguaje actual. Tenemos la nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas. Tenemos muchísimas versiones, hermano. Y yo creo que todos en algún punto nos hemos preguntado cuál escoger. Personalmente, a mí, mi mamá, cuando el Señor me llamó, me regaló una NBI, la cual fue, pues, de bastante ayuda en ese momento, pero yo quisiera saber usted, me gustaría principalmente preguntarle, ¿cuál fue la primera Biblia que usted comenzó a leer y por qué razón? Buenos días a todos. Muchas gracias, maestro Axel Miranda, por la invitación. La primera Biblia que yo comencé a leer fue precisamente la de Casiodoro de Reina. Y bueno, no es que yo me compare con literatos, pero me da gusto haber tenido ese privilegio, el que algunos escritores mexicanos que fueron ilustres, como José Emilio Pacheco o Carlos Monsiváis, o incluso en Argentina, Borges, manifestaron en sus textos que ellos aprendieron y crecieron en la lengua de Cervantes gracias a la Biblia de Casiodoro de Reina. Bien, hermano. Y hablando de su peregrinaje, me imagino que fue cambiando constantemente de versiones. Eh, ¿cómo llegó a este proceso? ¿Cómo usted determinó, ok, creo que es momento de eh, profundizar o explorar otro tipo de ediciones? Muy bien, pues desde la adolescencia prácticamente conocí, además de la Biblia de Casiodoro, que era la de lectura más constante, algunas otras versiones, tanto evangélicas como católicas, y fue en esas mismas épocas en que nació en mí el deseo de crear un museo de Biblias, entre otras cosas, para responder a la pregunta, ¿cuántas Biblias hay y cuál es la mejor? Claro, son preguntas muy mal formuladas, pero son preguntas que tienen las personas, ¿no? Bueno, ¿cuántas Biblias hay? La judía, la católica, la evangélica, la de los testigos. ¿Cuál es la mejor de todas esas? Incluso hay quien piensa que algunas no se deberían de leer. En el afán de platicar y contestar ese tipo de dudas, estaba la creación del Museo de la Biblia. Les estoy hablando de por allá de 1974, que es cuando yo comencé la colección, que ahora, decía el maestro Axel, supera pues los 2000 ejemplares de Biblias distintas versiones en español y en otros idiomas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nos seguimos o usted nos va haciendo algunas preguntas. Adelante, hermano, adelante. Compártanos Bueno, algunas. miren, una persona que no es creyente, eh, y si quisiera leer la Biblia para investigar, para tener cultura, por curiosidad, por lo que sea, obviamente se va a preguntar cuál Biblia. Incluso si llegamos a una librería y decimos, me da una Biblia, tal vez nos pregunten, ¿cuál Biblia? Y entonces ahí comienza el problema, que la mayoría no sabría decir, bueno, quiero tal Biblia y por qué. En el caso de los creyentes también es muy parecida la pregunta que escucho con frecuencia. Bueno, ¿y cuál Biblia es la mejor para estudiar? ¿Cuál es la más apegada?
a los originales, ¿no? Son algunas dudas. Bueno, yo quisiera comenzar recordando, cosa que seguramente usted sabe, que la Biblia no nació, no se originó en español. Y aunque es una verdad muy evidente, eh, lo digo porque a veces nos casamos con una versión castellana como si fuera la única, como si fuera solamente esa la palabra de Dios. Y es ahí donde se hace necesario que pensemos que si la Biblia se originó a lo largo de más de 10 siglos, los documentos que la componen se fueron redactando por más de 10 siglos en tres lenguas, el hebreo, el arameo y el griego. Y luego eso pues pasó hace 2000 y 3000 años. Pero el español nació hace apenas 1000 años. Y después de que nace el español, pasa 500 años sin Biblia. O sea, la Biblia en castellano apenas tiene poquito más de 450 años. Una Biblia completa en español, de la Biblia del oso, tiene muy poquito de existir, ¿no? Entonces, la Biblia en español nos transmite el mensaje de las lenguas originales de la Biblia, efectivamente, pero de ahí no podíamos concluir que una traducción en español es la única buena, porque en realidad, como en muchos idiomas, sobre todo en los que más se hablan en el mundo, ha habido necesidad de realizar muy diferentes traducciones de la Biblia por diferentes traductores, por diferentes confesiones, por ejemplo, muchas Biblias en inglés, en francés y en este caso en español. Entonces, ante la pregunta, ¿qué Biblia es buena para mí? A mí me gusta responder que al menos en dos aspectos, ¿no? O tres. Número uno, la mejor Biblia es la que no tenemos guardada en un cajón. Porque hay quien dice, sí, mi abuelita tenía una Biblia por ahí muy grandota que tenemos ahí en la sala o que está ahí en el librero y ya, pero nunca la lee. Entonces, perdóneme, la primera respuesta es, la mejor Biblia es la que usted lee, la que no está guardada, la que nos está sirviendo, aquella que nos ha despertado la curiosidad, el deseo espiritual de conocer, de saber, ¿no? Es la mejor Biblia. En un segundo nivel, hablaremos de que una mejor Biblia corresponde al destinatario en quien se estaba pensando cuando se elaboró. Por ejemplo, hay Biblias para personas que no conocen, no se han introducido en la Biblia o que incluso tienen pocos estudios académicos. Y entonces son Biblias de traducción muy sencilla, de lenguaje contemporáneo. Hay Biblias muy hermosas donde el español, en este caso, es el del siglo de oro de las letras castellanas, como es efectivamente la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Hay Biblias de estudio, de traducción crítica para los eruditos. Entonces siempre tenemos que pensar, bueno, ¿la mejor Biblia para quién? Porque, bueno, hay que decirlo con toda tristeza, en general nuestro pueblo tiene un nivel cultural tan bajo que muchas personas que se acercan a traducciones tan elegantes, tan fieles como la de Casiodoro de Reina, sin embargo expresan, es que no lo entiendo. Y entonces uno les invita a leer una Biblia de traducción más sencilla, de idioma más contemporáneo, y pareciera que se les abre la claridad, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar en el destinatario. En un tercer nivel de respuesta, si todas las Biblias, o la mayoría, mejor dicho, la mayoría de las Biblias son buenas, sí hay diferencias que el estudioso puede notar. Y ahí, pues habrá palabras, habrá versículos donde haya diferencias que pueden ser discutibles, que habrá cosas que se pueden traducir mejor. Y entonces el mejor camino ahí es comparar
traducciones. Yo les recomiendo tener mínimo, ¿no? Unas 3 traducciones protestantes, unas 3 traducciones católicas, y cuando vayan a estudiar un pasaje, que quieran entenderlo, que les toque exponer, que les toque dar un sermón, creo que la responsabilidad del intérprete, en un primer paso, está en la comparación de traducciones para saber de qué maneras puede expresarse el sentido del pasaje, o incluso a veces si el pasaje en cuestión se encuentra en todas las versiones, porque hay algunos versículos que pueden estar o no estar en algunas Biblias. Por supuesto, este tema es muy largo. Voy a tener que decir algunas cosas de manera muy apresurada. Espero que usted pues las anote por ahí. Por lo pronto, ninguna traducción de la Biblia es infalible. Ninguna traducción es totalmente acabada. O en otras palabras, toda traducción es perfectible. La tarea de traducción es también una tarea interpretativa que puede tener algunos defectos, algunas fallas que pueden ser mejoradas. Entonces, toda traducción tiene sus ventajas, sus grandes logros, pero toda traducción también tendría algunos aspectos que al trabajarse se podrían mejorar. Así que, por otro lado, cuando digo que la mayoría de las Biblias son buenas, acabo de mencionar Biblias protestantes, Biblias católicas, porque la diferencia está normalmente en las interpretaciones doctrinales, en las teologías, pero no en el texto bíblico. Cuando yo platico con una persona de otra confesión y le digo, bueno, vamos a ver este pasaje en tu Biblia, a veces se sorprende de que en su Biblia diga exactamente igual, ¿no? Y entonces a mí me gusta aclarar que no hay muchas Biblias, hay muchas traducciones, pero no hay muchas Biblias. La Biblia es una sola obra, siempre la misma. Frente a la pregunta de cuántas Biblias hay, pues la primera respuesta es una sola Biblia. Hay una sola Biblia, ¿no? Y como otras obras antiguas también han sido traducidas muchas veces a distintas lenguas, el caso de la Biblia no queda atrás, ¿no? Muchas traducciones de la Biblia por diferentes personas, pero sigue siendo la misma obra, sigue siendo la misma Biblia. Y entonces, insisto, la mayoría de las traducciones evangélicas y de las traducciones católicas son confiables, son buenas, son el mismo texto. Sí hay, sí hay algunas Biblias que pueden ser, yo les llamo fraudulentas. Por ahí tengo el bosquejo de un ensayito que espero ya casi tener listo, que le puse por título Versiones y perversiones de la Biblia. Hay unas que sí se podrían llamar perversiones. Estoy pensando en este momento unas que están muy de moda, que yo llamaría las Biblias judaizantes, que no están hechas por judíos, sino normalmente están hechas por evangélicos que quieren ser judíos, que han plagiado la Biblia de Reina Valera y la salpican de algunas palabras en hebreo, nombres de Dios en hebreo, y tergiversan algunos versículos sobre la divinidad de Jesús o la salvación por la fe. Entonces, digamos, ahí no son propiamente traducciones, son fraudes, son distorsiones. Gracias a Dios son la minoría, pero normalmente usted llega a una librería y pues la Biblia que compre es buena. Y sobre todo, si como decimos, usted las va a poder comparar. Bueno, ahora, si quisiera ya con más detenimiento conocer las ventajas o la calidad de una traducción, lo primero que tendría yo que preguntarme es por su base textual. ¿A qué le llamamos la base textual? Bueno, eso es de dónde se traduce. Digamos, yo tengo esta Biblia en castellano y mi pregunta es, ¿de dónde la tradujeron al castellano?
Por ejemplo, en décadas anteriores, las Biblias en el ámbito católico romano básicamente se traducían de la lengua latina, de la versión que se llamó la Vulgata o que se llama la Vulgata Latina, que era la Biblia prácticamente oficial. Entonces las Biblias en castellano, para las personas católicas, en su mayoría estaban tomadas del latín y vertidas al español. Estoy pensando en una muy conocida, muy vendida, como la famosa Biblia de Félix Torres Amat, ¿no? Su base textual era la Vulgata Latina. Por ejemplo, en el caso del español, también tenemos la primera Biblia impresa en México, que se conoce como la Biblia de Bencé, y que es una traducción del francés al castellano, aunque la versión francesa a su vez estaba tomada del latín. Pero las versiones latinas, incluida la Vulgata, fueron tomadas de las lenguas originales, que son el hebreo y el griego. En las Biblias más contemporáneas, la traducción se procura hacer directamente para el Antiguo Testamento desde el hebreo y para el Nuevo Testamento desde el griego. Este fue un esfuerzo que comienza con Lutero, porque Lutero recibe la influencia del humanismo renacentista que pretende volver a las fuentes antiguas, a los modelos de la antigüedad clásica, y eso en Biblia significa volver del latín hacia las lenguas bíblicas. Y por eso Lutero traduce su Biblia en 1534 del hebreo, el Antiguo Testamento, y el griego para el Nuevo Testamento. Y en los otros países, los reformadores toman el mismo principio. Casiodoro de Reina traduce la Biblia del Oso del hebreo y del griego. Y así en el mundo protestante se procura desde el siglo XVI traducir la Biblia desde las lenguas originales. En la Biblia católica no, se tradujo varios siglos solo de la Vulgata hasta los años de 1940-45, cuando gracias a una encíclica se permite a los biblistas católicos hacer traducción y estudio de las lenguas bíblicas, y la primera Biblia católica que nace de una traducción de hebreo y griego es la famosa Nácar Colunga. Pero en este momento, pues casi todas las Biblias protestantes y católicas son traducidas ya de los textos hebreos y griegos, pero además hay que decir que los siglos XIX y XX han sido los más ricos, los más bendecidos en hallazgos bíblicos. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, los grandes códices del Nuevo Testamento, como el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano, códices del Antiguo Testamento como los de la Genisá de la Sinagoga del Cairo, en fin, todos esos documentos y papiros muy antiguos que antes no se habían descubierto, están ahora ahí preparados para que los traductores intenten reconstruir el texto bíblico lo más cercano a la época apostólica. A esa tarea de comparar textos hebreos y griegos para acercarnos al texto de la época apostólica se le llama crítica textual. Y entonces muchas Biblias contemporáneas tienen la ventaja de haber consultado ya los hallazgos más recientes y haber trabajado la crítica textual. Entonces, la primera cosa que hay que preguntarnos de una Biblia y tratar de investigar es cuál es su base textual. Y nos dicen, bueno, para el Antiguo Testamento es el hebreo, para el Nuevo Testamento es el griego, esa Biblia ya tiene una ventaja. Pero si además dice, sí consultamos el hebreo y el griego, pero también comparamos o escogimos las variantes conforme a los hallazgos más recientes de la crítica textual, entonces podríamos decir que estamos frente a una Biblia bastante bien lograda en cuanto a su base textual. La segunda cosa que tenemos que preguntarnos es cuál es el principio teórico de traducción o cuál es el modelo de traducción que se ha escogido. Por ejemplo, tenemos el caso de las Biblias literales.
como muchos conocen, están familiarizados con la Biblia de Casiodoro de Reina, que antes se le decía de Cipriano de Valera, pero Cipriano de Valera no es el traductor es Casiodoro de Reina. Es una Biblia literal, es decir, procura seguir lo más posible el acomodo y las palabras de los textos hebreos y griegos y vertirlos al español, respetando la sintaxis, la belleza de la lengua meta o la lengua destino, que en este caso es el español, ¿no? Entonces, hace rato mencioné que la Biblia del Oso es una de las grandes obras del siglo de las luces, del siglo de oro de las letras castellanas. Entonces, ¿por qué? Porque Casiodoro no solo tradujo con bastante fidelidad y cercanía a los textos hebreos y griegos, sino que hizo su traducción muy correctamente a un bello lenguaje castellano. Esa es una manera de traducir que llamamos literal. En un extremo de eso tendríamos la traducción literalista. La traducción literalista es la que procura seguir la sintaxis del hebreo o del griego sin importar la del español. El resultado es que pues el español queda bastante maltrecho y a veces poco entendible, pero bueno, se supone que estamos siguiendo tal cual lo dice el hebreo y el griego. A muchos eso les gusta, piensan que con eso eh, alcanzarán más exactitud. No necesariamente. Una Biblia que trabajó esa manera de citar el texto fue la Biblia de Ferrara. Es el primer Antiguo Testamento judío, traducido por allá de 1553 por los judíos expulsados de España, que siguieron el texto hebreo tan al pie de la letra que es un español un poco incomprensible. En tiempos más modernos, la Biblia de los Testigos de Jehová es la que ha hecho eso, y a veces, pues bueno, no es tan bueno porque, digo, el español sufre. Es, por ejemplo, miren, si en inglés alguien me pregunta, How old are you? Y yo dijera, bueno, la manera de traducir más exacta es, ¿cuánto viejo eres tú? ¿No? How old are you? ¿Cuánto viejo eres tú? Diríamos, bueno, pues sí está muy literalista, pero en español eso no tiene sentido, ¿no? Entonces vamos a otro modelo de traducción que se llama traducción dinámica. La traducción dinámica se olvida de momento del número de palabras en hebreo, no pretende usar casi las mismas palabras en español, sino entender una idea. A ver, este grupo de palabras, ¿qué idea expresa? ¿Cómo se entendía en su tiempo esta expresión? Y entonces tomamos una idea y la vertimos, la traducimos a la lengua destino. Lo que me interesa no es cuántas palabras me quedaron, en qué orden me quedaron, sino si fui capaz de vertir, de comunicar la misma idea que deben haber comprendido los destinatarios originales, los oyentes o lectores de hace muchos siglos, ¿no? Esa se llama traducción dinámica. Algunas de las Biblias que han utilizado esta manera es la Biblia Dios habla hoy. Es una Biblia protestante, sin embargo, ha sido muy bien aceptada en el mundo católico romano, de tal manera que tiene una edición sin deuterocanónicos y otra con deuterocanónicos, que se usa muchísimo en el ámbito católico, sin que eso signifique un ecumenismo en el mal sentido de la palabra, ¿no? Al final, lo que se está proveyendo al lector es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Otra Biblia que tiene esta técnica de traducción es la Nueva Biblia Española, que llegó a América como Biblia del Peregrino y hoy se llama la Biblia de nuestro pueblo, y sigue también la traducción dinámica. Además de esas tenemos la paráfrasis. La paráfrasis sería una traducción libre que no pretende ceñirse solo a traducir, sino que quisiera hacer una explicación. El primer ejemplo de explicaciones se da en este sentido en los tiempos de Jesucristo, en el judaísmo,
y son las traducciones del hebreo al arameo, porque en ese entonces los judíos ya no hablaban el hebreo como lengua cotidiana. Desde Babilonia perdieron la lengua y ellos regresaron a Palestina hablando el arameo de los conquistadores, y fue necesario explicar la Biblia en arameo, aunque el texto estuviera en hebreo. A estos trabajos se les conoce como los Targumim, es decir, un Targum es una paráfrasis aramea del texto hebreo, en plural, Targumim. Y entonces en los tiempos de Jesús esa era la dinámica en las sinagogas. Se leía el texto hebreo y se explicaba en arameo. Hoy se conservan manuscritos de varios Targumim de aquellos tiempos, el Targum de Onkelos, el Targum Neofiti, el Targum Pseudo Jonatán. En las Biblias que en castellano contemporáneo, paráfrasis, tenemos una que se llama la Biblia al Día, la Nueva Traducción Viviente, y bueno, un intermedio entre paráfrasis y traducción sencilla para lectores que comienzan es, por ejemplo, la Biblia en lenguaje actual y la Palabra de Dios para Todos del Centro Mundial de Traducciones, que es bastante buena, una muy buena traducción, pero muy sencilla, Palabra de Dios para Todos. Bueno, son algunos ejemplos de las Biblias que podemos usar. Les diré muy rápidamente Biblias que no es muy recomendable usar, aunque también sería todo un tema muy largo. Hay una que ni siquiera circula entre los mormones, que es la versión inspirada de José Smith. No, ni ellos la tienen porque no se permitió reproducirla por quien tiene los derechos, ¿no? Pero existe. Está la Biblia de los Testigos de Jehová, que sí tiene prácticamente unos 12 versículos discutibles en cuanto a la manera en que fueron traducidos. Sin embargo, el resto de la Biblia es bastante literalista. Pero tenemos unas Biblias más peligrosas que mencioné al principio, las de los judaizantes, un supuesto Nuevo Testamento que se llama el Código Real, es todo un fraude, la Biblia del Nombre Restaurado, la Biblia Israelita Nazarena, el Manual de Yahvé, todas esas son Biblias fraudulentas, ¿no? Y también ahora la moda de algunas Biblias en lenguaje políticamente correcto, que suponen que a Dios hay que decirle padre y madre y que hay que eliminar los versículos en donde se señala que el uso desordenado, antinatural del sexo es pecado. Y entonces, bueno, ahí están esas Biblias para contentar, ¿no?, a los ideólogos de género. Y también, bueno, no es el caso en español, pero por allá en las zonas árabes se publicó una Biblia en la que no se decía que Jesucristo era hijo de Dios, para no ofender la fe musulmana. Son ejemplos de Biblias que no serían correctas, ¿no? En inglés está bueno, la King James es la más usada, pero tenemos también la Queen James, Queen Reina, o sea, estas Biblias de ideología de género, o en alemán, la Biblia en lenguaje políticamente correcto. Pero, insisto, la mayoría de las Biblias son buenas. Ahora, en términos muy prácticos, ¿qué Biblia sería buena para usted? Si usted comienza la lectura de la Biblia, yo le recomendaría que cualquiera que fuera la Biblia que va a leer, comience por el Nuevo Testamento. Es un consejo un tanto extraño, ¿no? Porque los libros los comenzamos por el principio y sin embargo aquí yo les diría, no comience por el principio. Aunque Génesis es interesante, muchas personas que están leyendo llegan al Éxodo, al Levítico, ¿no? Sus propósitos de Año Nuevo, voy a leer la Biblia y ya llegan Éxodo, Levítico, se aburren y les parece complicadísimo eso de que matas al borrego y que la sangre la pones por aquí, por allá y que el tabernáculo medía tanto por tanto y dicen, no, yo ya. Y ahí se desaniman. Vamos al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está redactado de una manera más universal, puesto que su mensaje es más universal, y sobre todo porque nos presenta de la manera más clara al personaje, a la figura central, que es el tema de toda la Biblia, que es el Mesías, es decir, Jesucristo. Al leer el Nuevo Testamento, nosotros vamos a comenzar sabiendo cómo nació, cómo vivió, qué dijo, qué milagros hizo, cómo murió, cómo resucitó y qué dijeron los apóstoles acerca de lo que significa Jesucristo para
incluso el entender la ley, entender los profetas y todo el Antiguo Testamento. Así que yo le recomendaría que primero lea el Nuevo Testamento varias veces, se empape de él, lo entienda, lo viva lo más perfectamente posible y luego con esas herramientas, con esa luz, usted se pueda acercar, por supuesto, al Antiguo Testamento. Otro detalle, yo no le recomiendo que lea Biblias anotadas. Este es un fenómeno también que está sucediendo mucho ahora, ¿no? Miren qué curioso, cuando las sociedades bíblicas se formaron por allá de los 1800 principios, uno de sus lemas era la Biblia en la lengua que las personas puedan entender, al precio que puedan pagar y sin notas. Y en cambio, en el ámbito católico, cualquier Biblia que se publicara, que fueron muy pocas, tenían como requisito incluir las notas de los llamados santos padres. No se podía permitir una Biblia católica sin las notas de los santos padres a fin de que el lector no interpretara lo que quería, sino lo que indicaba la tradición. Entonces, en el mundo católico había Biblias con notas y en el mundo protestante sin notas. Ahora se ha invertido la cosa. Ahora resulta que hay muchas Biblias católicas sin notas, como la de un traductor mexicano, que fue el padre Agustín Magaña de Michoacán, con la Biblia, traducción de él completa, y muchas Biblias evangélicas con notas, la mayoría la Reina Valera 1960, pero la Biblia anotada por Scofield, la Biblia Plenitud, la Biblia de Promesas, la Biblia del Diario Vivir, la Biblia con Propósito, la Biblia de Guerra Espiritual, la Biblia de MacArthur, la Biblia de... No, bueno, no le recomiendo una Biblia con notas. Yo creo que la primera cosa es no atrevernos, no tener la temeridad de poner nuestras opiniones al par del texto bíblico. Eso me parece soberbio, ¿no? Porque además distrae mucho al creyente, que a veces le da la misma autoridad a la explicación que al pasaje bíblico. Y cuando alguien le ofrece una explicación distinta a la que decía la nota en su Biblia, piensa que esa persona ya no cree en la Biblia. Y entonces confundimos lo que realmente dice la Biblia con lo que alguien entiende de lo que dice la Biblia, que no es lo mismo. No estoy diciendo que no consultemos diccionarios, herramientas, manuales, gramáticas, comentarios. Sí es necesario tener una serie de herramientas de estudio bíblico. Eso es muy necesario, pero por favor, mejor escoja una Biblia sin notas para que primeramente usted, con el Espíritu de Dios, se enfrente directamente al texto, medite el texto y a partir de allí usted encuentre sus primeras conclusiones y luego ya vamos a las herramientas del estudio bíblico, ¿no? Me voy a pasar a unos 2 minutos o 3 que me quedan, a ver si puedo compartir pantalla para ver unos ejemplos. Eh, Aquí está. Miren, por ejemplo, ahí tenemos en la conocida versión de la Biblia del oso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, ¿cómo dice alguna otra traducción? Por ejemplo, aquí la traducción en lenguaje actual. Dice, la creación del mundo. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Noten la diferencia, ¿no? En el principio creó Dios, y aquí dice, cuando Dios comenzó a crear. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué quiero ponerle uno o dos ejemplos? Porque a veces decimos, acostumbrados a una Biblia, a una traducción, leemos una distinta y decimos, esta Biblia no dice igual.
entonces esta Biblia está mal, ¿no? Damos nuestra conclusión apresurada. O incluso a esta Biblia le falta tal versículo y por eso esta Biblia no es de Dios. Hay hasta quien dice, es del diablo, ¿no? A ver, sería interesante y muy bonito preguntarnos por qué puede haber estas diferencias. En este ejemplo que les pongo, la diferencia se debe a que el hebreo antiguo se escribía sin usar vocales, solo se escriben las consonantes. Entonces, en hebreo diría Bereshit bara Elohim, pero bueno, sin consonantes. La palabra bara, crear, la vocalizaron como bara, pero se podría vocalizar en vez de bara, baró. Si vocalizamos bara, es correcta la traducción en el principio creó de los cielos y la tierra. Pero si vocalizamos varó, que es válido también, tendríamos que traducir como dice la traducción del lenguaje actual, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Esto resuelve un problema porque en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada, ¿no? Y entonces algunos dicen, bueno, a ver, si Dios crea todo ordenado, ¿por qué la tierra estaba desordenada? Y entonces inventan, perdónenme que use la palabra, inventan que el diablo cayó en ese lapso y desordenó la tierra. Y así lo dicen Biblias comentadas como la Biblia Dyke y la Biblia de Jimmy Swaggart, que son recientes, ¿no? Que en medio hubo la caída del diablo y que el diablo vino y desordenó la tierra. No necesariamente. Si nosotros traducimos de esta manera, que es bastante correcta, veremos que el proceso creativo de Dios fue un proceso paulatino con respecto a la posibilidad de la vida, ¿no? Es decir, Dios comienza a crear y poco a poco va, después de crear, va ordenando los elementos de la creación para que sea posible la vida. Bajo esta perspectiva, Júpiter o Mercurio ahorita serían planetas inhóspitos, desordenados, porque ahí no puede haber vida, ¿no? Pero lo que está diciendo es que en la Tierra Dios acomodó las cosas para que hubiera vida. De ningún punto en estos pasajes se desprende nada del diablo, ni ningún asunto que se le parezca. Déjenme adelantar en mis ejemplos, yo creo que me voy a ir al Nuevo Testamento para ver uno donde hay versículos de más o de menos, ¿no? Allí en Juan capítulo 5, que es el pasaje del estanque de Betesda, usted recordará que Jesús se acerca al estanque donde hay alrededor una multitud de enfermos y entonces el Señor se acerca a un paralítico y le pregunta si quiere ser sanado. El paralítico, en vez de decir si quiero ser sanado o no quiero ser sanado, dice, no tengo quien me meta en el agua. Y para nosotros sería una respuesta desconcertante. Oye, yo te estoy preguntando si quieres caminar y tú me dices que no tienes quien te meta en el agua. Y entonces tenemos el verso 4, que es toda una explicación aquí. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso es la Biblia de Casiodoro. Ahora, en otra versión, que es otra vez la traducción en lenguaje actual, puse casi todo el pasaje, ¿no? Me voy al 3, verso 3. Allí acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allá acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó, Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Ahora, si usted se fija, el verso 4 no aparece. Del verso 3 nos saltamos al verso 5. No está el verso 4. Y yo estoy diciendo que no concluyamos de manera apresurada y vayamos a decir, esa Biblia está mal porque le quitaron un versículo y el que le quite a la palabra de Dios le van a quitar su nombre del libro de la vida. A ver, no vayamos tan rápido, no vayamos tan rápido. La cuestión aquí es que
Acuérdese que tenemos muchos manuscritos hebreos y griegos, gracias a Dios, son tantos, casi 5,000 manuscritos hebreos, casi 6,000 manuscritos griegos. Como esos manuscritos son, como la palabra lo dice, a mano, en todas las copias a mano siempre hay cambios, quiera o no la persona, va a haber cosas que no van a quedar exactamente igual. Y por eso decía yo que la crítica textual se trata de reconstruir el texto más apegado al tiempo apostólico. En el texto más apegado al tiempo apostólico, el verso 4 no aparece. ¿Eso qué significaría? Que algún copista con muy buena intención, estoy de acuerdo, con muy buena intención, nos ayudó a saber por qué estaban esos enfermos allí. Si en el verso 4 uno no podría entender por qué esos enfermos estaban allí, tampoco podría uno entender por qué el paralítico dice que 38 años esperando y nadie lo mete al agua, ¿no? Entonces el copista dijo, aquí necesita el lector conocer una superstición, una leyenda judía. Y probablemente ese comentario lo escribe al margen, lo que se llama una glosa, una explicación. Y los siguientes copistas pues lo insertan dentro del texto pensando que se había brincado y que había que ponerlo en su lugar. Y entonces nos quedó ya integrado el verso 4 como si fuera parte del texto más antiguo, pero en realidad es una nota. Y al comprender que es una nota, tiene implicaciones teológicas porque nos damos cuenta que es una superstición judía. Pensar que si el agua se mueve, que si el viento sopla, es porque un ángel fue enviado a moverla o a soplar el viento, ¿no? Y luego pensar que una persona puede ser sanada en un agua milagrosa, pero solo el primero, y eso cuando Dios quiera, quién sabe cuándo, mandar al ángel y luego el ángel mueve el agua y nada más le toca a uno y luego dice, no, ya los demás ni modo se van a tener que esperar. Y eso contrasta con el resto del capítulo de Juan, donde la aparición del Mesías, del Hijo de Dios, trae el Evangelio, la buena noticia de abrir los ojos de los ciegos, de hacer caminar a los cojos, de abrir los oídos de los sordos, en contraste con esta leyenda judía. Entenderlo es importante. Yo conocí una iglesia que ya estaba construyendo su estanque para meter enfermos, ¿no? Es decir, a partir de un texto dudoso. ¿Y por qué no se habían dado cuenta que es un texto dudoso? Porque no habían comparado traducciones. Por eso decía yo, es importante comparar traducciones. Cierro con esto. Comience con el Nuevo Testamento, compare traducciones, leamos la Biblia con mucha reverencia. Es un texto que nos habla del absoluto, de la trascendencia, del infinito, del misterio del ser. Hay que acercarnos a ella con gran reverencia, hay que meditar lo que dice, hay que responder con fe auténtica. La fe es una decisión. ¿Qué voy a hacer con eso que he leído? ¿Qué voy a hacer con eso que se me dice? Con esa invitación que tiene ahí la Sagrada Escritura. ¿Qué voy a hacer yo? Eso es lo que yo podría decir ahora y quedo atento a lo que el maestro Axel nos indique.